Muy bienvenidos a una nueva teleentrevista, como siempre, por las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Soy Constanza Sarquís y estoy muy contenta de hoy día poder estar junto a ustedes para hablar de un tema que tiene cifras alarmantes. Hablamos de obesidad. Este mes justamente se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y en nuestro país realmente el escenario se ve muy complejo. Una de cada 4 personas tendría obesidad en el año 2035 si justamente no comenzamos a hacer algo al respecto. Es por eso que hoy vamos a hablar directamente con una especialista nutrióloga del Hospital Las Higueras, Belén Cornejo Arriagada, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Belén? Es un placer que hoy día puedas estar con nosotros, ¿verdad? Hablando y analizando un tema tan importante como país. Bueno, comparto contigo lo que comentas. Estamos súper preocupados por la situación y nuestra región es una de las que tiene mayor cantidad de pacientes que padecen obesidad y principalmente afecta a las mujeres entre los 25 y los 64 años. Lo Exactamente. último... Lo que queríamos partir preguntándote es qué tan complejo que en Chile a nivel mundial se alcance como país y se posicione en el número 34 de los países, llegando casi a doblar el porcentaje promedio en todo el planeta incluso. Sí, es bastante complejo porque nuestra red asistencial y la capacidad que tenemos para atender a esas personas no es la adecuada actualmente. Entonces, y además eso provoca una sobrecarga de las consecuencias que tiene la obesidad, ya que la obesidad atrae otras enfermedades. Entonces, aumenta la prevalencia de diabetes, de dislipidemia, artrosis, enfermedad en nuestro hígado, por ejemplo, y eso también es preocupante, ya que si no existe la capacidad para atender la primera parte, que es la obesidad como tal, también entonces se lleva una sobrecarga del sistema con las otras patologías que comentábamos. Belén, me es súper importante también hoy día a través de conversaciones como esta poder acercar a la gente a hablar directamente de lo que es la obesidad. ¿Podríamos hablar y comentar a grandes rasgos qué es la obesidad y cuáles son sus principales características para saber si efectivamente en las familias tenemos quizás algún integrante con este problema? Ahora y actualmente es complicado hablar de una sola definición de obesidad. Partamos por la OMS. La OMS dice que es una acumulación del tejido adiposo en exceso y que trae consecuencias, pero las guías clínicas de Chile, que salieron el año pasado de obesidad, hablan de que es una enfermedad crónica y que se caracteriza por la acumulación de tejido adiposo, que en palabras sencillas sería grasa. Y esto se puede encontrar en distintas partes de nuestro cuerpo. En Chile todavía se ocupa el IMC, es decir, la relación del peso con la talla para poder decir si un paciente padece o no obesidad. Pero hay otros parámetros que son muy importantes y que es la composición corporal. Entonces debemos preocuparnos si nuestro peso y nuestro perímetro de cintura, por ejemplo, excede lo que nos comentan generalmente en los controles habituales de salud por los otros profesionales que nos van atendiendo en distintas etapas de nuestra vida. ¿Podríamos comentarle a las personas, Belén, justamente cómo se hace esta medición para saber si efectivamente estamos con esta patología hoy día? Lo que se puede hacer en cada una de las casas es, por ejemplo, tener su talla, o sea, cuánto mide y cuánto pesa, y poder, por ejemplo, descargar una aplicación o en una página web ingresar estos datos y calcular el IMC. Y es muy sencillo porque nos clasifican algunas veces incluso con colores para saber en qué clasificación está cada uno. En los niños es un poco diferente. ¿Será muchas veces esta falta de información la que hace que probablemente nos relajemos en este tipo de conductas quizás alimenticias o alimentarias? El no saber si es que justamente estamos con sobrepeso, el hacer que los días pasen y realmente no hacer nada al respecto. ¿Es importante quizás entonces hacer esta medición en nuestra familia? Sí, es importante y así como también el conocimiento, el hecho de conocer quizás cómo deberíamos prevenir esta enfermedad y saber de que hay conductas que se pueden adoptar en la familia que nos ayudarían a poder evitar llegar a esto. Pero sí es necesario conocer distintos parámetros en nuestra vida y por eso la invitación es que si las personas creen que tienen esta condición, que consulten, que pidan ayuda y porque ya que el diagnóstico es complejo, esta medida es lo primero que a uno le alarma, pero también hay otras cosas que hay que ir evaluando, como por ejemplo, cuál ha sido el impacto que tiene este sobrepeso o la obesidad en la salud de la persona. Entonces sí, es necesario.
Vamos también a hablar del verano, ya se acaba, ¿cierto?, la posibilidad de estar de vacaciones, volvemos a marzo, ¿verdad?, en este mes donde conmemoramos justamente este día. Se normaliza el tema de comer peor incluso en época de vacaciones, donde la gente transita muchas veces de ciudades a otras, donde los completos, las hamburguesas, las ramitas, las galletas son parte, ¿no?, de lo que es la, entre comillas, nutrición. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo podemos modificar esos patrones y de qué manera nos preparamos también para marzo, tener un objetivo que vaya en directa relación con una nutrición consciente? Es complejo porque hay varios alimentos y conductas que uno normaliza, como bien dices, y que no nos damos cuenta de que quizás, por ejemplo, pueden tener un daño para nuestra salud. Lo más importante es que la rutina es básica y planificar nuestras comidas día a día, incluir todos los grupos de alimentos y no caer, por ejemplo, en una dieta restrictiva, en una dieta limitante, en quitar alimentos, sino que la idea es que nos asesoremos, poder comer de todos los grupos de alimentos, poder disfrutar la comida y a la vez poder hacerlo en las porciones adecuadas para nuestro peso, para nuestra edad y nuestra etapa de la vida. Eso es lo más importante. Y obviamente hay comidas que quizás no tienen las cualidades que lo debería tener. Si hablamos de antes lo que se hablaba de la comida chatarra o de la comida más o menos saludable, en realidad tenemos que buscar aquella comida que nos dé todos los nutrientes, que nos entregue todas las vitaminas y los minerales necesarios, y para eso es necesario aprender, ir consultando y estudiando. Y como lo que pasaba en las vacaciones, generalmente uno no sigue una rutina, pero la idea ahora en marzo es planificar bien, por ejemplo, las colaciones, las comidas, qué voy a llevar de almuerzo, quizás hacer una lista de alimentos saludables que uno puede escoger, y de esta forma uno evita, por ejemplo, el desorden, porciones no adecuadas, escoger alimentos que quizás estaban fuera de lo planeado. Tú hablas de una lista, y hoy día quizás podríamos empezar, ¿cierto?, a reconocer qué alimentos son los indicados, ¿verdad?, para estas semanas, donde tenemos que llegar con energía al trabajo, donde tenemos que llenar de energía también a nuestros niños en estas nuevas etapas, ¿verdad?, donde se están educando, están gastando bastantes energías también. ¿Cuáles son esas comidas que no pueden faltar estas semanas de marzo? O sea, lo principal son los snacks y colaciones. Los lácteos son excelentes colaciones, especialmente si son descremados, por ejemplo, en forma de yogur o de leche. Puede ser o no saborizada. También son un excelente snack y colación y acompañamiento. Los frutos secos, ya que aportan unos lípidos que son grasitas, pero de muy buena calidad y que además causan saciedad. Además, no debemos olvidar la fibra. La fibra está en alimentos integrales, también está en alimentos como las frutas y las verduras. Entonces, siempre tener en cuenta ese tipo de colaciones para no ir cayendo en algunas colaciones que quizás sean un poco más altas en azúcar o en harinas refinadas. Eso es lo principal. Y en general, la idea es que nuestro plato de almuerzo, por ejemplo, sea equilibrado, nuestro desayuno también. Contemple siempre un alimento que tenga proteínas, que tenga carbohidratos, pero que quizás sean integrales, y además una porción pequeña de lípidos también, de grasas no saturadas, como por ejemplo lo es la palta, el aceite de oliva o los frutos secos que ya le comentaba. Se comienzan a despedir, ¿cierto?, las frutas muchas veces favoritas por la gente, ¿no? La sandía, el melón, la frutilla, el melón tuna. Es importante desde pequeños empezar a incluir frutas como la manzana, las verduras, el plátano, para que los niños desde pequeños comiencen a normalizar que las verduras y las frutas son probablemente mucho más importantes que otras comidas, o fundamentales probablemente para una buena nutrición. Sí, es súper importante, y especialmente a comer las frutas de estación, porque así nos vamos a acostumbrar a que en distintas épocas del año hay frutas disponibles y que también su precio va a ser menor que aquellas que no corresponden a la estación. Y algo muy importante, los hijos van a copiar lo que ven de sus padres, por lo tanto la invitación es que todos debemos entonces comer frutas, comer verduras, que va a ser un hábito que se va a copiar. Y son los padres los que van a ir a comprar finalmente y van a escoger la alimentación de sus hijos. Nosotros siempre conversamos también, como tú bien dices, el alinearse familiarmente hablando. No puede ser posible que nosotros nos comamos un lomo a lo pobre con papa frita al almuerzo y a los niños les demos los garbanzos. La idea es que todos juntos vayamos en este recorrido de nutrición consciente, para que así obviamente no cueste y que todos en realidad de la misma manera nos estemos alimentando. O sea, la idea siempre es no dejar a nadie de la familia de lado. Si hay alguien que por algún motivo
tiene algún tipo de alimentación especial, le dieron un plan de alimentación distinto, la idea es que la familia lo pueda integrar. Exacto. Exacto, porque debe ser bastante frustrante ver al otro integrante de la familia comer algo distinto. Todo es de hábitos y de copias, entonces es tan necesario que los niños vean cómo se alimentan sus padres y de ellos van a aprender finalmente. Belén, conversaciones como esta nos parecen muy importantes como medio de comunicación y por eso es que también tenemos un matinal donde muy recurrentemente hablamos de nutrición, ¿no? ¿Qué te parece a ti incluso que el 67% de nuestra población mayores de 15 años sufre de sobrepeso? Esto tiene que ver también con la poca conversación que hay al respecto. Es importante generar quizás estos espacios de diálogo y de hacer entender que la nutrición es fundamental efectivamente para nuestra salud. O sea, claramente hay una falta de conocimiento y que quizás puede partir de la educación más básica y también de nuestras familias, el aprender a comer y hacerlo de forma equilibrada y también ejercitarnos, incluir eso, sacar el sedentarismo de nuestra forma de vida y aprender lo beneficioso que es la actividad física, es algo que falta actualmente y que es necesario que haya más espacios donde pueden haber distintos tipos de alimentación, donde se muestren distintas maneras de preparar alimentos, cómo consumir todo tipo de alimentos, tipo de ejercicios podemos hacer y qué manera podemos hacerlo todos en familia, que eso es lo otro que es muy importante, y llenarnos de este conocimiento, obviamente siempre de forma respetuosa de la diversidad que puede existir, pero sí es necesario que existan estos espacios y que toda la comunidad se pueda informar con respecto a cómo puede mejorar ahora y cuáles pueden ser también las formas de afrontar esto en el futuro. Belén, tú hablas de un tema también crucial y que va totalmente acompañado, que es el sedentarismo, ¿no? La gente también normaliza el estar probablemente mucho más tiempo sentados que en movimiento. ¿Cómo poder también parar, cierto, con esta realidad que aqueja a un gran porcentaje de nuestra sociedad? El movernos, el generar también pausas activas, el caminar, el no dejar el auto estacionado, ¿verdad?, a una cuadra de donde vamos, tratar de estar lo más cerca, el caminar y no tomar, cierto, la locomoción, si es que tenemos el tiempo de poder caminar más de 5 a 10 cuadras. ¿Qué tan importante se hace justamente la actividad física acompañada de la nutrición para poder, cierto, ayudar al tema de la obesidad en nuestro país? Es fundamental la actividad física, ya que solamente si nosotros nos enfocamos en la nutrición se alcanza un objetivo, pero debemos acompañar esta nutrición adecuada de ejercicio y puede ser algo tan básico como salir del sedentarismo habitual y, como ya lo mencionabas, por ejemplo, evitar subir las escaleras, o sea, evitar las escaleras mecánicas, subir escaleras que sean a fuerza humana. También, por ejemplo, si uno tiene que ir a dejar algo, ir uno, no mandar a alguien más. También promover la actividad física después del horario laboral. La mayoría de las personas dicen que están muy cansadas, que hay mucha sobrecarga. Sin embargo, también le dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, a estar en el celular, a hacer actividades que quizás no son tan beneficiosas, y hay que hacerse un tiempo. Basta con 20 minutos todos los días, que es lo mínimo, 20 a 30 minutos de una actividad física que sea de nuestro agrado, y podemos lograr un beneficio a largo plazo para nuestra salud, no solamente desde el punto de vista de la obesidad o el sobrepeso, sino que también de las enfermedades cardiovasculares en general, también del Alzheimer y de otras enfermedades que se pueden prevenir de esta manera. Enfermedades asociadas al corazón, al colesterol, la diabetes, ¿verdad? Incluso algunos cánceres, al colon, útero y otros, por cierto, esta enfermedad. Como bien comentamos también, es súper importante recordar nuestro pasado, ¿eh? Desde que éramos pequeños, estábamos todo el día corriendo, jugando a la matanza, a la escondida, al paquito libre. Eran muchas las actividades que realizábamos como niños. Hoy día, en su mayoría, no voy a generalizar, pero más del 50% de los niños pasan mucho más tiempo en el tablet, en el celular, y eso también se hace súper nocivo, ¿verdad?, para poder plantear una vida saludable. Exacto, porque de hecho el cuerpo humano está hecho para poder moverse, y si volvemos al tema de los niños, es muy parecido a lo que pasa con la nutrición. Van a copiar lo que hacen sus padres, entonces si ellos no son los principales motivadores de que se muevan, de que salgan a caminar, de que salgan a jugar con ellos, de que los acompañen a actividades físicas en sus colegios, que los motiven a inscribirse a actividades programáticas, es muy difícil que ellos lo vayan a hacer por su cuenta, ya que van a copiar estos hábitos. La idea también es que todo nuestro entorno favorezca la actividad física. Quizás es un poco difícil actualmente,
pero se requieren actualmente pocos recursos para poder realizar una actividad física. No se requiere un espacio muy grande, se puede hacer con botellas de agua, se puede hacer pequeños ejercicios en el lugar de la oficina, así que hay maneras de poder afrontar esta situación a pesar de que las condiciones físicas o los instrumentos que tengamos a la mano no sean los adecuados, se pueden hacer cosas. Belén, ¿qué tan importante es la hidratación y la ingesta de agua, pero agua, ¿no? Porque muchas veces decimos vamos a tomarnos una bebida y igualmente nos estamos hidratando, o vamos a tomarnos un jugo saborizado con gran cantidad de azúcar y también estamos, entre comillas, pensando que estamos hidratándonos de mejor manera para combatir la obesidad. ¿Qué tan importante es tomar agua? Es fundamental el consumo y la hidratación, y en este caso con agua efectivamente, ya que no hay ningún otro líquido que lo pueda reemplazar. Si bien las otras bebidas, jugos pueden hidratarnos un poco, van a venir cargadas de un montón de aditivos, de azúcar en algún sentido y de cosas que no son naturales. Y lo importante de eso es que cada cuerpo, cada peso, cada etapa de la vida tiene un consumo de agua que hay que cumplir, y si eso no se hace, es posible que se puedan desarrollar incluso patologías que conllevan al poco consumo de agua. Nuestro cuerpo funciona en base a eso, entonces es bastante dificultoso cuando la persona no lo tiene incluido. Hay cosas que sí pueden hacer, en el caso de que no les guste el agua sola, por ejemplo algunas infusiones, el ocupar agua con rodajas de frutas, ese tipo de cosas, pero siempre evitar lo que venga envasado o que venga con aditivos. Y ahora, a través de esta teleentrevista, me gustaría hacerte una invitación, que vayamos juntas y viajemos con nuestra mente a un supermercado o a una feria, y que nos invites a comprar las cosas que probablemente son las más necesarias dentro de esta cadena, ¿no?, de nutrición que tenemos que tener ya, ¿cierto?, en este mes de marzo. O sea, al primer lugar que habría que visitar es donde venden legumbres, porque las legumbres son un alimento muy Yo hoy día comí garbanzos, importante. así que tengo una buena nota, ¿no? Un 7. Lo importante es que las legumbres son súper versátiles, no solamente las podemos consumir como guiso, sino que pueden ir en ensaladas, en pastas, también pueden acompañar, hacerse hamburguesas con las legumbres, y nos aportan fibras, proteínas, carbohidratos, y también nos aportan un montón de vitaminas y minerales. Eso es una de las principales cosas que debemos tener en nuestra despensa sí o sí, y que vamos a ir a comprar sí o sí. Lo segundo son las verduras, en general todas, de todos los colores. Eso es lo importante, tener la variedad, aprovechar las que son de temporada para que sean acompañamiento de nuestras legumbres, pero también acompañamiento como ensalada, poder incluirla en distintos tiempos de comida. Okay. Y luego de eso, ya que tenemos eso, es importante también considerar el huevo. El huevo es un alimento súper completo, no tiene un límite de consumo como se creía antes, tiene proteínas y tiene grasas que son saludables, es muy versátil también, así que nos sirve para poder acompañar las preparaciones. Y lo último son los frutos secos, porque son un excelente snack y nos van a ayudar a completar algunos tiempos de colación para evitar algún otro tipo de alimentos que quizás no sean tan naturales como los frutos secos. Muy bien, entonces priorizamos las frutas, verduras, huevos, frutos secos. Ahora, en el caso también de querer invitarte a que podamos reconocer de qué manera preparar diariamente la colación de nuestros hijos, y también hay algunos niños que comienzan a almorzar en el colegio. ¿Qué recomendaciones y qué consejos nos darías para lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estén ellos bien nutridos en esta etapa que es tan importante? Lo principal para los niños es la variedad y preguntarles a ellos qué les puede gustar. La idea tampoco no es quitarle aquellos alimentos que quizás sí de repente ellos lo vean como un premio, y normalizarlo para que no sientan estas como angustia por querer comer una colación con un chocolate, con dulces. Entonces saber que eso existe y que se podría incluir en algunas ocasiones. Y lo más importante es que nuestra colación tiene que tener, por ejemplo, una proteína, que puede ser, por ejemplo, jamón de pavo o huevito, y además, aparte de eso, tener que incluir, por ejemplo, algunos de los grupos de los carbohidratos, por ejemplo, galletitas integrales o un pan integral que a ellos les guste mucho, y con eso podemos incluir alguna fruta.
también va en la forma en cómo se lo presentamos a los niños para que ellos puedan comer de todo. Y la idea es que siempre sea una variedad de cosas que uno les va ofreciendo, evitar los alimentos envasados. Ahora igual hay algunos alimentos que son envasados y que han trabajado por no tener preservantes y que son un poco más naturales, y eso también nos ayuda. Y para cada uno de los días, lo mejor es ir variando, y que hay algunos tipos de snack que uno puede sacar ideas: fruta, una proteína, una porción de carbohidrato, y eso sería lo ideal, e ir variando y también planificarlo junto con el niño o la niña que quiera servirse esa colación. Los frutos secos, por ejemplo, acompañados con un yogur, es una excelente también opción, y además de eso se pueden incluir, por ejemplo, algunas barritas de cereales que tengan baja cantidad de azúcar o de proteínas también, en algunos casos para los que son más grandes. Perfecto. En general, y de almuerzo, básicamente se puede comer de todo mientras sea una porción adecuada y que también sea de gusto de la persona que lo va a comer en este caso. Y lo más importante es consultar cuánto es la porción de cada uno de los grupos de alimentos para esa edad y para esa etapa de crecimiento. Entonces, eso es difícil determinarlo por sí solo, por eso se necesita ayuda quizás. Belén, recomendaciones finales para aquellas personas que hoy día están viéndonos, están preocupadas probablemente por este tema que es tan importante, que tiene que ver con la obesidad, y que no solamente este mes que se conmemora el Día Mundial tengamos, ¿cierto?, esta posibilidad de reconocer y de darnos cuenta que hay que hacer algo al respecto con algún integrante de nuestra familia, algún amigo. ¿Qué nos podrías decir para finalizar esta teleentrevista para tantas personas que hoy día nos están siguiendo? Lo principal, que si es alguien cercano a nosotros y que quizás nosotros pensamos que pueda tener un problema con su peso, es acercarnos y preguntar de manera respetuosa si quisiera hablar de eso en ese momento y si necesita ayuda, ya que para que haya un cambio, la principal protagonista es el paciente, y ellos deben querer hacer algo con respecto a eso. Entonces, primero tenemos que acercarnos de una manera respetuosa a hablar sobre el peso y sobre las consecuencias. Si la persona accede a eso, entonces podemos ver distintas intervenciones, pero lo principal es buscar atención médica especializada, y dentro de eso también tenemos a los nutricionistas que están en los distintos centros de atención primaria, en distintos lugares, que ellos también nos pueden guiar en nuestra alimentación, y también con expertos en actividad física. Pero lo primero es buscar ayuda y reconocer este problema, pero siempre desde la mirada del respeto y entendiendo de que la persona debe querer primero consultar. Exactamente, Belén, agradecerte la posibilidad de hoy día estar conversando contigo. Te agradecemos enormemente la posibilidad de estar a través de la virtualidad conversando y analizando un tema que nos parece tan crucial. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Igualmente, un gran saludo a todas las personas que conforman el Hospital Las Higueras. Y de esta manera entonces ya comenzamos a concluir esta teleentrevista, como siempre, para uno de los medios de comunicación de nuestra Universidad de Concepción. Nos vemos hasta la próxima.